Las 7 de la mañana con 39 minutos. Ahora mismo en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Participación Ciudadana, se da trámite al proyecto de ley calificado como urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo para impulsar la economía en las mujeres emprendedoras. Esta iniciativa hasta el momento, en el marco del trámite, ha recibido una serie de observaciones y de criterios por parte de algunos funcionarios ciudadanos que han sido recibidos precisamente por esta mesa legislativa. Vamos a dialogar sobre esta iniciativa con Gisela Garzón, quien es integrante de esta mesa parlamentaria, asambleísta. Nos acompaña ya de manera presencial. Buenos días, bienvenida. Hola Belkis, buenos días, qué gusto verle por acá y un saludo a la audiencia también. Gracias por la invitación. Esta iniciativa llegó por parte del Ejecutivo, decíamos, en un momento en que la Asamblea Nacional se encontraba en receso legislativo. Varios o en su gran mayoría los integrantes del Consejo de Administración Legislativa se encontraban con esta licencia porque están en plena campaña política y no había un CAL debidamente estructurado para de alguna manera determinar ciertos aspectos alrededor de esta ley. Finalmente el Pleno se pronunció y el trámite aterrizó en la Comisión de Participación Ciudadana. Sí, solo para hacer un contexto, antes de que empiece a correr la licencia de los candidatos y candidatas, que acaban siendo 98. Entiendo que no se han logrado los 98 reemplazos, han sido 95. Hay algunas disputas internas en las organizaciones políticas, justamente de su invitado anterior. Por ejemplo, el alterno de la señorita Jaramillo, que ella entró por el Partido Social Cristiano, luego pasó al gobierno, no tenía ella la apertura, digamos, para que su alterno, que sigue siendo social cristiano, asuma, y una serie de temas políticos que han limitado de alguna forma incluso decisiones internas de las comisiones. Afortunadamente, la Comisión de Participación Ciudadana, fuera de estas, diferencias, está completa y con la vicepresidenta en actividad, porque no es candidata, la asambleísta Moreta, y varios de nosotros que también nos manteníamos allí. La ley aterriza en esta comisión porque está debidamente integrada, porque claro, la lógica decía tenía que entrar a trámite a la Comisión de Régimen Económico o a la de Desarrollo Económico. Esto no pasó. No, hay 6 comisiones en posibilidad de sesionar, algunas con algunos alternos pendientes. Justamente es el caso de las relaciones internacionales, por ejemplo, porque hay un nuevo vacío normativo respecto a el procedimiento cuando falta un asambleísta. En el caso de la comisión que hago mención, no está el alterno de la señorita Jaramillo y entonces se tiene que convocar a 9 legisladores y no se puede no convocar a uno porque sería una falla de procedimiento y podría terminar en sanciones del presidente que esté en funciones. Entonces, este tipo de cosas que serán vacíos, ojalá la próxima asamblea los reforme porque la ley está vetada un año. Pero sí, llega a la comisión porque está conformada en su totalidad y está sesionando y está avanzando y llega una ley económica urgente que de económica y de urgente no tiene nada, con base en lo que establecen tanto los principios constitucionales como la misma ley orgánica de la función legislativa respecto a este tema. Que fue lo que determinó la Unidad de Técnica Legislativa en su informe no vinculante. El informe de la Unidad Técnica Legislativa establece que debería ser tratada de manera ordinaria. Sin embargo, supondría yo que es por una decisión política sobre todo, porque esto está presentado claramente con un carácter electoral. Claramente porque hay temas que ya son ley en este momento en el país. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación establece que se debe crear un marco normativo que incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico. La Ley Orgánica para impulsar la economía violeta busca fortalecer, promover, garantizar y ejecutar transversalización del enfoque de género y multiculturalidad a través de la generación de incentivos y políticas públicas para lograr un empoderamiento, crecimiento e independencia personal, económica y social de las mujeres. Y esta ley pide impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras del Ecuador mediante la creación de mecanismos financieros, fiscales y sociales que promuevan su acceso. Es decir, son 3 normas distintas. Hay una duplicidad en este caso de norma. 3 normas distintas. Y de hecho, la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación es mucho más explícita en qué debe incluir el emprendimiento, es decir, formación, capacitación y formalización. Eso no nos está diciendo la Ley Económica Urgente Última. Dice que para las mujeres emprendedoras. En la letra chiquita, en la que habitualmente nadie lee, que es el informe del Ministerio de Economía y Finanzas que tengo conmigo respecto al impacto fiscal, establece que no hay impacto fiscal. Ya desde allí no debería ser tratado como ley económica urgente. Y además dice que debe ser una propuesta para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras formalizadas. Sin embargo, nuestro país nos cuenta en su historia que las mujeres que acaban siendo emprendedoras no es porque es una decisión propia, sino porque han perdido el empleo.
Yo he hecho una encuesta en mis redes sociales y la respuesta es así. Yo perdí el empleo y tuve que empezar a vender A o B, C motivo, A o B, C marca. Y entonces yo soy una emprendedora, pero no me alcanzaría para un RUC, para una patente, para un local, para una cantidad mínima de trabajadores, para sostener a eso, para seguridad social, porque eso es lo que te exige el tema de formalizarte. Entonces, ese es un poco el escenario sobre las mujeres de las ciudades. Ayer que escuchábamos a las mujeres de la Amazonía, la situación es abismalmente diferente. Correcto. Y no se digan las mujeres de Galápagos, ¿no? ¿Cuál es el argumento concreto que usa o plasma el presidente de la República en este proyecto de ley para que el trámite, o para sostener que el trámite debe darse por la vía de lo urgente en materia económica? Me voy a permitir leer textualmente. En Ecuador, las mujeres desempeñan un papel fundamental en la economía, especialmente a través de los emprendimientos que son motores claves del empleo y el dinamismo económico a nivel nacional. Esto fue desmontado ayer. Ya lo explico. Sin embargo, persisten barreras estructurales que limitan oportunidades económicas y su participación en mercados formales, teniendo condiciones de desigualdad. Para el año 2012, los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, establecieron un crecimiento de las mujeres en el Ecuador como lideresas de negocios propios. Así, de 511.130 establecimientos económicos reportados para ese año, el total de 244.425 establecimientos reportaron como gerentes o propietarios a personas de sexo femenino. Esto está en el antecedente del proyecto de ley. Datos del 2012 y otros que hacen referencia totalmente a la desactualizados. Pandemia. Totalmente desactualizados. Más de 13 años han pasado. ¿Por qué digo que se desmontó este tema ayer? Porque con base en las mismas cifras del Banco Central y una serie de estudios que se decantan de esas, los emprendimientos de las mujeres para ser exitosos tienen que haber, o en general, tienen que haber durado más de 2 años. Y eso no pasa en nuestro país. Son más bien formas urgentes, emergentes de cómo sostenerse. Ahora vendo este producto de determinada marca, la próxima semana puedo preparar un pastel, la siguiente semana voy a ver si vendo ropa, la próxima semana, es decir, es una cuestión muy cíclica en función de la emergencia de esa familia. Y no sostenida en el tiempo. No sostenida en el tiempo. Ajá. Por eso es difícil que se formalicen, por eso es difícil que accedan a esto y porque adicionalmente, si bien es necesario digitalizar la vida en términos de los trámites, hacerlos más ágiles, hay un analfabetismo digital muy importante en nuestro país y esa es de las brechas de las que nadie habla, ¿no es cierto? Y creo que la pandemia nos evidenció y nos puso una radiografía más clara al respecto. Y entonces no se puede pensar que la digitalización es la alternativa, al menos no en varios sectores del país. Correcto. Y luego, ayer que llegan las mujeres afro, están por fuera del censo. Hay alrededor de 600,000 personas afro que no constan en el censo y que de acuerdo al informe técnico de lo que nos explicaron ayer, es la falla censal parte del procedimiento, pero justamente recae en la población afro. Entonces, si queremos que esta ley sea lo suficientemente buena para cubrir a todas las mujeres, no podemos dejarlas ni a las afro, ni a las indígenas, ni a las mujeres de diversidades sexuales, y a las amazónicas. Entonces, como llega la ley, que es una serie de reformas a otras leyes, a estas leyes que ya están vigentes y que guardan relación precisamente con este contenido. Así es. Y una de las cosas que más nos ha preocupado y que nos deja claro que no hay un enfoque de género real, sino más bien una instrumentalización de esta necesidad, es que en ningún momento se le asigna responsabilidades al Ministerio de la Mujer. Y claro, cuando le preguntaban a la ministra de la Mujer, ¿y usted qué va a hacer? No, es que nosotros tenemos un enfoque transversal, esta se molestó. Pero no está usted en la ley que busque empoderar a las mujeres. Y sin embargo, la ley para erradicar la violencia le ordena que tiene que generar política pública al ente rector en materia de derechos humanos y en materia de género. Y adicionalmente le dice, porque una de las partes que también dice los antecedentes del proyecto, la exposición de motivos, es que hay violencia económica, que en realidad es violencia patrimonial. Pero ¿y qué ha hecho el ministerio para cerrar las brechas de la violencia patrimonial? Hemos sugerido que se incluyan las experiencias tanto de Guarmi Pichincha en Pichincha como de las manzanas de cuidado de Guayas, que sí dan un paso a través del tema patrimonial, porque son espacios que evalúan cuál es el origen del problema y en su mayoría es la dependencia económica con las parejas que acaban siendo quienes violentan. Entonces, estamos tratando de, a contrarreloj, tratar de hacer de este proyecto de ley algo decente, aunque en la realidad va a ser muy complicado que se aplique. Y ya voy a hablar sobre eso porque sí quisiera anticiparme un poco a los posibles escenarios en el marco de este trámite, pero ya que ha topado el tema del Ministerio de la Mujer y siendo que este proyecto de ley contiene aspectos que ya están vigentes en otras normativas, ¿qué ha sucedido en la aplicación como tal de estas leyes vigentes y cuál ha sido allí el rol del Ministerio de la Mujer? Nulo. Nulo al punto que tuvimos presencia de representantes de la economía popular y solidaria que estaban haciendo varios plantones en los exteriores de la plataforma gubernamental norte por falta de pago y nos decían, nosotras somos muchas mujeres, cabezas de hogar,
con deudas de 3, 4, 5, 6 meses o hasta un año, y cuando golpeamos puertas nos las encontramos cerradas. Ya existe también en la Ley de la Economía Popular y Solidaria una cápite particular para establecer, por ejemplo, mujeres asociadas, cabezas de hogar, que puedan ser proveedoras del Estado. Para llegar a ser proveedor del Estado han pasado una serie de capacitaciones. La última que habían tenido era en marketing digital, y esto lo hacía el Instituto de la Economía Popular y Solidaria. Cumplen con todos los parámetros, pero tienen deudas de 3, 4, 5, 6 meses, y nos decían, ¿para qué otra ley si no cumplen la que ya existe? Correcto. ¿No? Entonces, ¿ustedes pidieron explicaciones a la ministra de la Mujer sobre estos temas? ¿Cuál fue la respuesta? Que hay un trabajo transversal y que hay un trabajo transversal. ¿Qué implica ese trabajo transversal? No lo dijo. Nunca. El día de hoy llega el secretario, está convocado el secretario jurídico de la presidencia, la ministra de Trabajo. Vamos a incluir en las convocatorias del ministro de Producción, porque hay una cuestión alrededor de ese tema también con la economía popular y solidaria, pero estamos contra reloj. Esta ley tendría que estar aprobada en teoría hasta el 23 de febrero, que se cumplen los 30 días desde la presentación. Mi postura en particular es que todo lo que beneficia a las mujeres, y hablo de una postura personal, no de bancada, es todo lo que beneficia a las mujeres es bienvenido. Pero esta ley no beneficia a las mujeres. Y hacerla al apuro, hacerla a modo de parches, tratar de llenar unos vacíos que estructuralmente no tiene la ley, sería irresponsable. ¿Qué quiere decir eso, Gisela? Eventualmente podría ocurrir como lo que ocurrió con la ley antipillos, que entró a primer debate en el Pleno de la Asamblea y por ahí mismo se determinó el archivo con las consecuencias que ya todos vimos en lo posterior. Yo me atrevería a sugerir que sí, porque no creo que nos dé el tiempo para mejorar la ley. Una ley mal hecha es prácticamente letra muerta. Ni aun cuando se hagan todos estos ajustes y se procure fortalecer estas reformas de las leyes vigentes a través de este proyecto. Ni aun así. Yo creería que no, porque nos faltan respuestas. Es decir, respuestas formales del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de la Producción, del SRI. ¿Cuántas mujeres formalizadas existen en este momento? Es decir, con un RUC o en el sistema como está. Hemos pedido incluso al Ministerio de la Producción que nos dé un desagregado esto es un pedido desde mi despacho, que nos dé un desagregado de los emprendedores registrados, cuántos son mujeres. Tampoco existe ese registro, o al menos aún no nos responden. Entonces, mi preocupación es el tiempo. Yo estoy segura que podríamos hacer una ley muy buena, mejorarla completamente, mantener ciertos temas de la si no tuviera esta camisa de fuerza de los 30 días de trámite, sino que su trámite sea ordinario, digamos así. Porque además, si la comisión hace un pedido de información o un asambleísta, corren 10 días y ya los 10 días no podemos esperar. Entonces, veamos qué otras respuestas nos da el gobierno en estos días que vienen. Pero me queda claro que esta fue una ley presentada con un afán electoral y que de hecho tenía la intención de que se apruebe ya. Mañana, pasado mañana, porque hay que aprovechar la semana última de campaña, pues a ver cómo captamos uno que otro voto por ahí. Y eso es irresponsable cuando hay tanta necesidad. Esto no va a ocurrir. El primer debate, ¿cuándo está previsto? ¿Cuándo está previsto que tengan informe ya para primer debate? De acuerdo al cronograma, debemos aprobar el informe para primer debate hasta el 6 de febrero. 6 o 7 de febrero a lo sumo. Hasta cuando ya se acabe la campaña electoral. No, y además porque nos faltan comparecientes. Es decir, no ha llegado la ministra de Trabajo, ni el de Economía, ni el de la Producción, ni el ponente. Y esos son parte fundamental del procedimiento parlamentario. Y tenemos que surfear con los plenos que tenemos esta semana que viene. Entiendo que estaremos convocados a pleno martes y miércoles, entonces sesionaremos virtualmente este fin de semana. De aquí yo voy a una sesión nuevamente, hoy tenemos 2, y estimamos que los días de pleno, digamos, no se nos absorba un poco. Y hay una propuesta de una legisladora alterna que la última sesión de lectura del informe no sea en Quito, sino en una provincia cercana, que es donde ella representa, y entiendo que lo están considerando, sobre todo sobre la logística, ¿no? Porque para que una sesión llegue a una comisión, tiene que haber una transmisión, en fin, una serie de temas logísticos. Entonces estaríamos hablando de máximo el jueves de esta semana, máximo por los comparecientes que faltan, y de allí ponerlo en el pleno inmediatamente. Este sentir de que esta propuesta de ley no pase ni siquiera de este primer debate, y esta posibilidad de que pueda ser allí archivada, ¿es un sentir compartido por integrantes de la Comisión de Participación? Sí, no lo he hablado con todos, he comentado, digamos, con un par, porque nos preocupa presentar una ley que se venda como una alternativa y que a la realidad no se aplique. Y esa es de las cosas que yo particularmente, cuando he acompañado la lucha de las mujeres, me parece no solo indolente, sino hasta un acto de corrupción. Es decir, mira, te vamos a hacer la ley para las mujeres emprendedoras, y al día de la aplicación llegas al SRI y te encuentras con la misma traba. Vas a buscar alguna ayuda en capacitación en SECAP y te encuentras con la misma traba. ¿Con quién dejas los guaguas para irte a capacitar? O sea, la realidad de las mujeres en este país, atravesado por la violencia, la inequidad y el machismo, no puede pensarse a través de una ley que con 9 artículos pretende solucionar la problemática de fondo. Es absurdo.
Uno. Dos, un país que además tiene su economía hipotecada a las cartas de intención con el Fondo Monetario, que limita la inversión desde lo social. ¿Desde dónde van a sacar los recursos para las becas que dicen que van a fortalecer? ¿Hay un estimado para esa inversión? Tampoco. No, porque en el informe solo te dice que, de acuerdo al impacto fiscal, el Servicio de Rentas Internas, mediante oficio número SRI 2025-003-OF, de 14 de enero, emitió su pronunciamiento señalando que una vez revisado el proyecto de orgánica para impulsar la ley de economía emprendedoras, de mujeres emprendedoras del Ecuador, no se observa ninguna incidencia en el ámbito tributario, ni normativo, ni de ciclo de recaudación, ni de impacto recaudatorio. Dice el informe que tiene fecha 23 de enero y está firmado por el economista Gary Daniel Coronel Ávila, viceministro de Finanzas encargado, que es lo que nos envían para justificar la ley económica urgente. No hay un impacto fiscal. Y en un momento de recesión es mucho más complicado, que es lo que nos decían ayer. Los emprendimientos no subsisten habitualmente, aquellos emprendimientos sobre todo que son más populares, a través de tarjetas de transferencias o algo por el estilo. Se están moviendo mucho alrededor de las transferencias de banco a banco, cosas de esas. Si es que no hay circulante, ¿cómo se sostiene un emprendimiento que te vende los helados a los que no le transfieres 50 centavos o $1? O estos emprendimientos que son mucho más de este tipo de ganancia, del día a día. ¿Cómo hacen para sostenerse si no hay circulante? Nos planteaban el día de ayer. Si en una economía en recesión, los más golpeados son aquellos que viven del consumo porque hay menos recursos moviéndose en el país. ¿Cómo se sostienen los emprendimientos que viven del dólar al día? Este tipo de cosas no nos han explicado todavía. Gisela, para concluir, más allá de este juego de la política, de los discursos, de estas posturas y demás, más allá de todo aquello, ¿cómo atender estas necesidades de este sector, de las mujeres emprendedoras? Ya que, digamos, el tema ha sido puesto sobre la mesa para su discusión y en el caso de que esta iniciativa no prospere, más allá de aquello. Se requieren al menos 3 ejes importantes. Uno, que el Servicio de Rentas Internas amplíe sus capacitaciones en sitio, es decir, llegue a los pueblos, llegue a las zonas rurales y explique cómo es que se tiene un RUC, de qué forma se tiene que tributar, cuáles son los espacios o los giros de negocio que no pagan impuestos, digamos como el impuesto a la renta, es decir, qué tiene el Servicio de Rentas Internas y que capacite, porque algo que nos reconocía, por ejemplo, el viceministro de Inclusión Económica y Social, es que fue muy complicado lograr que se bancarice la gente que accede al bono, por ejemplo, y que hay cerca de 1 millón de personas después de casi 2 años de una aplicación de un proyecto para que se bancaricen apenas. Es decir, tampoco es que haya un acceso al sistema de la banca privado-pública para este tema en particular. Hace falta capacitación, hace falta activar las gobernaciones, nos planteaban también alrededor de eso, no solo para el control de la seguridad, sino para un punto de llegada, que la gente sepa dónde puede ir, dónde puede pedir, dónde puede acceder. Y hace falta entender la realidad de las mujeres rurales. En todo caso, aquí, si vamos a un lugar de un centro de cómputo, podemos pedirle que el señor que atiende nos ayude a entrar a la página, lo que fuera, tenemos cómo nos ayuden, pero en las zonas fuera de las capitales no. Entonces, planteaban un trabajo de al menos 3 ejes, insisto, capacitación respecto al Servicio de Rentas Internas, que el Ministerio de la Mujer haga algo, ¿no? Es decir, que estos denominados puntos violeta que empezaron en el gobierno de Guillermo Lasso también activen este proceso de capacitación y luego que se busque la forma de alfabetizar, porque hay muchas mujeres que no han acabado el colegio. Entonces, esta brecha de desigualdades, si bien para enfrentar los emprendimientos pueden verse desde esos 3 enfoques, capacitación, trabajo interinstitucional y un plazo, es decir, en un plazo máximo de 6 meses podemos tener capacitadas a tantas mujeres, no se puede hacer si no empieza un registro. Una de las propuestas que pienso presentar como observación es de incluir una transitoria para que el INEC haga un catastro de cuántas mujeres emprendedoras existen en el país para que pueda el ministerio dar un seguimiento de, ok, tenemos 10,000, estoy inventando una cifra, de las 10,000 hemos capacitado a 2,000, nos falta capacitar 8,000 más, ese catastro tampoco existe y se incluiría como una transitoria en la ley. Hay mucho por hacer. Es decir, las mujeres habitualmente tenemos que enfrentar siempre una serie de desigualdades, pero ahora no solo somos las mujeres como membrete. Dentro de esas mujeres, si no las denunciamos, no vamos a incluir a las afro, no vamos a incluir a las indígenas y a las amazónicas, tenemos que incluir a las mujeres en diversidades sexuales y hay que mencionarlas con nombre y apellido. Y esto tiene que incluirse en una ley. De allí, hay un informe trabajado desde el periodo pasado antes de la muerte cruzada y culminado con un seguimiento en pedido por mí respecto a la ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Porque allí te establece una serie de parámetros de violencia que tienes que enfrentar y cómo atenderla. Y había una serie de fallas. De los municipios y las prefecturas, por ejemplo, las más grandes han logrado cumplir con algunos temas, pero las de provincias más pequeñas y de cantones más pequeños, por su tamaño, ¿no? Y por las complejidades. Por su tamaño y por la falta de recursos. Correcto. Entonces, si a un municipio le enfrentas entre el proyecto del agua potable que está pendiente porque
y un proyecto de acceso a enfoque de género, priorizan la por obra decirlo física. De alguna manera, claro. Priorizan la obra física, que Ajá. además es la que se ve y la que se palpa, ¿no? Porque eso me da votos, poner el alcantarillado, el adoquinado, no porque lo otro sea menos importante. Correcto. Entonces era una falta de, las juntas parroquiales están en nada. Hay espacios muy, muy escasos de juntas parroquiales que casualmente, digamos, tiene que ver también con recursos y que están en las parroquias más grandes. Entonces, hay parroquias como Conocoto, Calderón, en Quito, que se han logrado aplicar programas o al menos adecuar espacios físicos para que los programas de la prefectura lleguen, por ejemplo, o de la Junta Cantonal de Derechos. Pero falta muchísimo y pasa por la planificación, por el presupuesto y por la voluntad política. Correcto. Y sobre todo por la voluntad política, porque piensan que este es un tema menor. Y la realidad es que a lo que va del año, de acuerdo a Fundación Aldea, hay 40 mujeres muertas por femicidio. Eso es del registro y subregistro que mantiene una fundación de sociedad civil. Y no se están aplicando políticas públicas para atender esta realidad. Así es. Gisela, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un gusto.